Bienvenidos, bienvenidas al Instituto de Educación Santa Elena y a esta Feria de las Buenas Prácticas en Educación. En primer lugar, queremos agradecer a todos los docentes, maestras, profesores, directores, directoras que han respondido a esta convocatoria, que nos ha sorprendido muy gratamente porque por medios humildes convocamos a presentar buenas prácticas y realmente ha sido un aluvión de propuestas, todas hechas con mucha calidad, con mucho cariño, con mucho compromiso docente. Muchas no pudieron estar porque el espacio no nos da, pero queremos reconocer en este acto a todas, a las que fueron seleccionadas y a las que no, porque nos permiten sostener la esperanza y la convicción de que en este país y en este sistema educativo hay profesores, hay maestros, hay colectivos docentes que están de verdad comprometidos con la educación, buscando mejorar la calidad de lo que hacemos cada día, y hay muchas cosas y muy buenas que se hacen y no siempre se conocen, no siempre las socializamos, no siempre las intercambiamos. En instancias como estas, uno aprovecha, y creo que es un sentimiento compartido, para decir: no nos equivocamos en la vocación que hemos elegido, porque trabajamos con otros y para otros, y esa es la vocación que elegimos y que queremos seguir manteniendo. Más allá de problemas, circunstancias, ataques, informaciones de prensa, conflictos, la verdad y lo esencial es que en este país cada día más de 800.000 niños y adolescentes entran a un salón de clase y allí están maestros y profesores para trabajar y abrir espacios para el crecimiento, para el aprendizaje, para convivir, para construir ciudadanía. Por eso, a todos y todas, los que están aquí y los que no están, muchas gracias por haber participado, por participar y por seguir trabajando día a día. Este evento también quiero agradecer en el nombre de Javier Gallego y de Rodrigo Ripa, este milagro de este salón de actos que junto con los equipos de la Intendencia de ambos colegios han hecho que hoy podamos estar aquí en este ámbito tan agradable y tan preparado para esta circunstancia. También agradecer, por supuesto, al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN y a los 3 consejos de concentrados el haber declarado este evento de interés y la participación aquí también de inspectores y autoridades que nos acompañan. Especial agradecimiento a la participación de colegas del interior que han viajado, que han dedicado mucho esfuerzo, y también a quienes son el centro de nuestra tarea, como son los estudiantes y los alumnos que también tenemos hoy aquí entre nosotros. Así que a todos ellos, muchas gracias. E inmediatamente le quiero dar la bienvenida y agradecer también su presencia al Director Nacional de Educación, maestro Luis Garibaldi, por acompañarnos y por dar apertura a esta feria. Gracias. Colegio, por la invitación, por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes y hacer la apertura. Felicitarlos por la iniciativa, me parece una iniciativa muy loable, muy importante, muy oportuna, de mostrar lo que no se ve, mostrar lo que está invisible y que no siempre se lo pone en valor en el suficiente nivel que tiene que tener, como son las prácticas educativas, las que puedan considerarse como exitosas, como relevantes, de las cuales todos podemos aprender, y también otras que no pueden ser a lo mejor seleccionadas como tan relevantes, pero de las cuales también hay que aprender. Porque lo que me parece más interesante y más importante es poner la práctica como centro de trabajo de los docentes, como ámbito de reflexión, de aprendizaje, de trabajo colectivo.
Nos parece que una clave para la transformación educativa está justamente en pensar en el trabajo colectivo de los equipos docentes de los centros de cualquier nivel educativo. Un cambio sustancial que estamos intentando siempre dificultosamente y que implica muchas acciones, tanto desde el punto de vista pedagógico como administrativo, como de gestión de distinto tipo, es pensar el hecho educativo no como el hecho individual de un docente con sus alumnos, sino como un hecho colectivo de equipos, docentes y profesionales, donde también puedan no participar no docentes, sino otros profesionales, como una tarea colectiva dirigida hacia niños, desde los más pequeños, adolescentes, jóvenes y también, ¿por qué no?, personas adultas, con el sentido de promover el aprendizaje a lo largo de la vida, promover aprendizajes verdaderamente relevantes a la hora de su incorporación a la vida social. Y nos parece también esta iniciativa que además se junta con otras, porque está claro, Pablo lo decía, probablemente haya muchas más, yo estoy seguro que hay muchas más. Las inspectoras de secundaria me decían, hay otras experiencias, claro que sí. Ayer inauguraba y abríamos la segunda Bienal de Educación Artística en el país, donde se están presentando experiencias de educación artística de los distintos niveles, también experiencias relevantes. También entre ayer y anteayer se está realizando en Colonia el Encuentro Nacional de Clubes de Ciencias, donde son decenas las actividades del ámbito formal y no formal que se están presentando allí. Estos son ejemplos de 72 horas, tendríamos otros para agregar. Pero también quiero señalar que esta idea de los trabajos colectivos, de mostrar sus prácticas, de intercambiar las experiencias, de reflexionar sobre las mismas, como una práctica constante y cotidiana y permanente, como una de las claves de la transformación educativa, también forman parte de una política en la que Uruguay está embarcado. Y quiero señalarles, muchos de ustedes ya deben saber, pero Uruguay fue convocado y aceptó a participar en una red global de aprendizajes, convocada a partir de un grupo liderado por Michael Fullan, un pedagogo que todos ustedes conocerán, y conjuntamente con colectivos de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Letonia, de Senegal, de países de distintos lugares del mundo. 10 países, 100 centros educativos uruguayos van a estar participando con este mismo objetivo, con la diferencia es que esto es un trabajo permanente y donde lo que queremos es que las evaluaciones y los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje estén constantemente evaluados y donde los equipos y los colectivos docentes aprendan de sus propias prácticas y de las prácticas de los demás. Esta es una clave y esto es un camino por el cual estamos transitando. Son de las cosas que no se ven, que no necesariamente tienen que verse todos los días, pero que es necesario que en algunos momentos tengan instancias como estas, donde también se le den sentido y se le den visibilidad. Y también donde los equipos docentes se sientan gratificados y reconocidos. Yo sé que la labor docente, la vivimos a diario, tiene esa recompensa invisible en la cara y en el contacto con nuestros alumnos o con nuestros exalumnos o con los familiares, pero también está bien y forma parte de la otra gran labor que es el reconocimiento social a la labor docente como una labor profesional de primer nivel y de primera importancia en el país, que se tengan instancias donde también los docentes vean valorizado su trabajo por su valor académico, por su valor profesional, por su valor social y, en definitiva, ciudadano y comprometido con el país en el que vive. Por lo tanto, Pablo me dijo que tenía que dar por abierta la feria, la exposición, la instancia de intercambio, que va a ser además iniciada con una conferencia magistral de una persona tan importante. Creemos que, sin duda, entonces van a tener una jornada de intercambio y de gran importancia. Entonces formalmente doy por abierta la feria, felicito a los que participaron, felicito a los organizadores y los convoco a seguir trabajando juntos para tener una educación de calidad para todos en el Uruguay del siglo XXI. Muchas gracias. Doctora Gloria Edelstein, que va a dar una conferencia inaugural.
Gloria Edelstein es doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de grado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtiene los títulos de licenciada y profesora en Pedagogía y Psicopedagogía. Participa desde un lugar protagónico en la gestación y desarrollo de un importante emprendimiento conjunto entre estas facultades e instituciones terciarias no universitarias de la Argentina, las Jornadas Nacionales Prácticas y Residencias en la Formación de Docentes. Es profesora de actividades de posgrado de diversas universidades nacionales en temáticas referidas a didáctica y formación docente, análisis e investigación de las prácticas de la enseñanza. Dirige proyectos de investigación interdisciplinarios orientados a estudios en su especialización, didáctica y formación de docentes. Es coautora de diversos libros y de numerosos artículos en revistas con referato, ponencias y conferencias en eventos científicos. Entre los libros merece ser destacado el último de su autoría, Formar y formarse en la enseñanza, publicado por Editorial Paidós en septiembre de 2011. Recientemente, el 6 de agosto de 2014, fue designada profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba, máxima distinción que se otorga a quienes se han desempeñado como docentes e investigadores en esta institución. Por ello, la hemos invitado y le agradecemos su participación en este evento. Gracias, Gloria, adelante. Después de escucharlo a Pablo, ni que hablar, que me sentí totalmente consustanciada con la propuesta que están llevando adelante y entendí y dije, bueno, poco tiempo, de verdad nos conocemos de muy poco tiempo, un intercambio que no sé ni muy bien cómo surgió. Me preguntaba por ahí, o cuando venía, ¿por qué uno dice que sí? Yo tuve una gran maestra, María Salomé de Bernichón, a quien siempre le rindo homenaje porque aprendí mucho de ella, de la teoría y de la práctica. Y ella me decía, Gloria, donde están los maestros y los profesores hay que estar. Porque yo le preguntaba, María, pero usted va a cualquier lado. Por ahí cuando uno prejuiciosamente o estereotipadamente dice, ¿qué está haciendo mi maestra yendo ahí a hablar con él? Dice, porque yo voy a donde están los maestros y los profesores. Y me parece que en el fondo eso ha sido una marca para mí, que he dedicado mi vida profesional a trabajar sobre la enseñanza, y de la enseñanza se hacen cargo maestros y profesores. Donde hay maestros y profesores se ve que ahí estoy, que ahí busco estar, no en todos lados, por supuesto. Bueno, para no disgregarme, porque no puedo, seguro, ni ahí me marcarán un gong, por favor, Pablo, cuando me vaya quedando sin tiempo. Ella hizo la experiencia de dialogar así abierto con directivos en el instituto, y bueno, era un rato y podría haber estado 5 horas más, no me podían parar, me dijeron hay que parar. Entonces yo he preparado un texto para compartir con ustedes y quisiera que me quedara un margen para poder abrir un espacio de intercambio, con preguntas, con reflexiones, con lo que sea, porque si no quedaría rengo un poco este espacio en un evento que convoca a socializar prácticas de enseñanza. Como primer cosa, y con eso termino esto de la apertura, es decir, me gustó, me sorprendió primero, me gustó después que pusieran el nombre de mi libro, mi último libro, porque tiene que ver con esta convocatoria, porque en el libro yo hago un esfuerzo, en realidad que viene a continuación del trabajo que hice en el doctorado, pero hago un esfuerzo de condensar todo un recorrido que tuvo que ver con
con mi labor profesional fundamentalmente en el campo de la formación de docentes y en relación a ello, particularmente en relación a ciencias de la educación con la didáctica, como teoría acerca de la enseñanza o teorías acerca de la enseñanza. Entonces eso significó para mí un retorno sobre, a modo de memoria de experiencia, que es un poco a lo que se convoca a los docentes hoy para referir a los procesos de sus prácticas, un intento por recorrer, dialogar, discutir, debatir con quienes trabajaron sobre el tema, en fin, darle un formato investigativo. Pero de alguna manera lo que yo trato de socializar y comunicar en el texto tiene que ver con eso, con ese recorrido en el campo de la formación de docentes, con una propuesta personal de intervención que construyo a los fines de formar en lo que yo doy en llamar el análisis didáctico de las prácticas de la enseñanza, y bueno, someterla a escrutinio público, que sea leída, que la gente dialogue, discuta con el texto, lo utilice o no en los procesos de sus prácticas y pueda pensar qué pasa en relación a eso. Entonces, un agradecimiento a la invitación de Pablo Cayota, un agradecimiento a Sonia Escafo, que por ahí anda, que me escribió y se hizo cargo de mí, un agradecimiento a Adriana, la secretaria que se comunicaba conmigo, en fin, un agradecimiento a esta institución que me invita a llegarme de nuevo a Montevideo, un lugar que me encanta, ciudad que me gusta mucho. Entonces, pensé, solo a modo de puntuaciones, digamos, con respecto al texto, porque me costaba muchísimo ver que elegía. Ustedes después podrán a lo mejor provocarme para que avance sobre otras cuestiones. Entonces, como puntuaciones, la complejidad de las prácticas docentes y en particular de la enseñanza reclaman por parte de maestros y profesores una labor permanente de análisis y reflexión crítica, labor orientada a repensar, interpretar y recrear sus prácticas. Indagar respecto de ello requiere encontrar significados a hechos y procesos documentados y no documentados, planeados y a la vez rearmados en su desarrollo. Implica el encuentro con lo que los sujetos protagonistas directos dicen, hacen, dicen acerca de lo que hacen, piensan, argumentan, sienten, también con los contextos y ámbitos de desarrollo en procura de reconocer claves de interpretación de condiciones que operan regulando a distintas escalas y niveles el quehacer profesional en la cotidianeidad de las instituciones y de las aulas. De esta manera, desentrañar el particular entramado que en cada caso caracteriza a estas prácticas como prácticas sociales. Esto significa poner en juego un tipo de saber, una forma de ejercicio de la inteligencia, actualizar razones prácticas que reorganicen la acción, superar el dilema conocimiento teórico, conocimiento práctico, dar lugar a saberes de la experiencia, conocimientos profesionales que se construyen en el marco de los procesos de intervención, venir entre los alumnos y el conocimiento, dar lugar a una relación diferente de los docentes con el conocimiento en las más diversas formas de expresión. La elaboración de tales producciones como alternativas a problemáticas emergentes requieren siempre una comprensión situacional,
posible desde una posición de reflexividad crítica contextualizada, es decir, que pueda capturar lo local. Reflexividad que implica dar curso a una conversación con la situación, que no se presenta, porque pareciera fácil convocar a esto, no se presenta como una contemplación sosegada, porque al estar comprometida en procesos de mejora, actualiza sistemas apreciativos de valores en los que no hay cabida para la asepsia, para la neutralidad. Concebidas de esta manera, estoy intentando cargar de sentido y de contenido a un concepto como el de reflexividad, que al igual que el de profesionalidad, no solo perdió densidad conceptual, sino la dimensión ética que tiene en el marco de una práctica social como la que nosotros ejercemos. Entonces decía, concebidas de esta manera, las prácticas reflexivas marcan una clara distancia respecto de la racionalidad tecnocrática. En tanto hablamos de comprensión situacional, solo es posible entendida desde la idea de una reflexividad crítica contextualizada. Reflexividad que, como decía, en tanto conversación, marca una clara distancia de toda forma de instrumentalismo, tanto de sus derivaciones aplicacionistas como ejemplificadoras, dando lugar como contrapartida a un particular convenio entre indagación, hablo de indagación, no de investigación, después podemos discutirlo, entre indagación y práctica. Así, sobre la base de instancias de experimentación y reflexividad en el marco mismo de la acción mediadas por el papel de la crítica, los escenarios se reconfiguran perfilados a partir de una acción ya informada y comprometida por parte de sujetos con capacidad de agenciamiento. ¿Qué estoy diciendo con agenciamiento? Agenciamiento que deviene de la posibilidad de distancia, de salida del juego, de objetivación. Si no, no hay reflexividad crítica contextualizada posible. Entonces, salir del juego, objetivar, factible desde nuevas formas de legitimación que se construyen en comunidades de prácticos que asumen eminentemente el carácter de sus prácticas como prácticas sociales y en función de ellos asumen el compromiso de someterlas a escrutinio público. Que en tanto comunidades académicas, comunidades de práctica, en tanto colectivos organizados, construyen nuevos sentidos acerca de su labor profesional desde procesos que, sobre la base de una plataforma orientada a la democratización escolar, habiliten formas de deliberación asentadas en los principios de autonomía y compromiso, también de libertad, ¿no es cierto?, que despejan las formas basadas en relaciones con la autoridad, que siempre, más allá de todos los discursos de transformación, recolocaban a los docentes en el lugar de ejecutor de lo que otros resolvían por ellos. Nota que caracterizó a las reformas, no solo en nuestros países, sino también en el mundo en general. Perspectiva esta, entonces, que otorga agenciamiento, que da capacidad a los docentes de autonomía, de compromiso, de libertad, no en términos individuales, sino en el marco de comunidades de prácticos, enfatiza la necesidad de pasaje de una función funcionalizada, de legitimidad delegada, que sostiene a los docentes en una posición subordinada
a la tutela científico-estatal y científico-curricular respecto de los especialistas, para hacer hincapié en la idea de autonomía contextualizada que tiene emergencia desde la construcción de este asociativismo docente y que acompaña procesos de autoformación participada. Ello implica una reconceptualización del conocimiento que los profesores necesitan tener como conocimiento fundamentado, es decir, qué se entiende por conocimiento profesional y en qué direcciones lo utilizan los profesores para informar sus prácticas. Significa asumir un nuevo marco epistémico, una nueva cultura profesional que recupere el protagonismo de los profesores también en la construcción de conocimiento profesional docente. De tal manera que cada vez cobra mayor fuerza, perspectiva a la que adhiero y que sostengo, la idea de un profesorado orientado a la indagación. ¿Qué quiere decir eso? Profesores estudiosos de sus enseñanzas como parte de la postulación a una profesionalización genuina, a una profesionalización ampliada que se diferencia y discute con los planteos de profesionalización en términos puramente retóricos que, como decía recién, mantienen a maestros y profesores subordinados a quienes ocupan lugar de autoridad, sin otorgarles la autonomía y libertad que como prerequisito caracteriza todo planteo de desarrollo profesional. Estas ideas acerca de la profesionalización devienen, por cierto, de concepciones de docencia que podríamos precisar en términos de distancias, para recordarlo un poco, y proximidades. Distancia, porque por ahí resurgen ayornadas bajo la faceta de expresiones nuevas, pero que vuelven y retornan sobre los mismos conceptos. Distancia, decía entonces, de concepciones que entienden a los dos, que los docentes internalizan reglas y habilidades, si quieren llámenles competencias, habilidades prácticas que los tornan justamente competentes, que los instrumentan para hacerse cargo de rasgos prefigurados, que sobre todo le adjudican la tarea de reducción de escala del currículum, visión recetarista respecto de la enseñanza, ayornamiento de la racionalidad tecnocrática, para la cual de lo que se trata primero en la formación y luego en las prácticas concretas, en la formación continua, en la formación en servicio, de dominar los trucos del oficio. Pero pareciera que en eso está la experticia. Proximidad, en cambio, y voy a señalar, tomo distancia de aquello para adherir a esto, con representaciones que admiten en maestros y profesores, honestamente, francamente, y lo asumen como postulaciones, admiten en ellos capacidades para asumir actos intelectuales no rutinarios, orientados por ciertas racionalidades, en el marco de situaciones consideradas complejas, ambiguas, inestables, diversas, problemáticas. Actos asumidos de manera responsable desde las propias acciones y decisiones. Un elemento que trabajo mucho. Detrás de toda acción hay una decisión. Detrás de toda decisión hay definiciones, hay supuestos, hay racionalidades. Pero además de asumir, ¿no es cierto?, las propias acciones y decisiones, los efectos que las mismas provocan en los otros. Algo en lo que los docentes no fuimos históricamente suficientemente formados, que no se trata solo de dar razón y sentido de lo que hacemos porque lo hacemos, ¿no es cierto?, sino de estar atentos a lo sustancial de nuestra práctica, que es qué acontece en el otro, qué moviliza lo que nosotros proponemos en el otro, que recupera por lo mismo la dimensión ética y política de la enseñanza y significa entonces la docencia como práctica social históricamente determinada.
concepción que recupera efectivamente la faceta intelectual de maestros y profesores en lo relativo a su trabajo, en tanto enfatiza su necesaria capacidad para dar sentido a lo que hacen. O sea, un docente significado como profesional, como un intelectual, cuyo trabajo tiene que ver esencialmente con el conocimiento, tiene que estar formado para dar sentido a lo que hace, para reconstruir la razón de ser de lo que hace. Perspectiva que reclama un desarrollo profesional como combinación de conocimientos fundados en teorías y prácticas que se utilizan en situaciones particulares concretas para las cuales necesita tener herramientas que le permitan un ajuste flexible y creativo, que le permitan la adaptación situacional imprescindible. En esta dirección en la que estoy planteando se conmueven las visiones respecto de los saberes y conocimientos necesarios. Por eso no se trata solo de habilidades prácticas, algunas configuraciones predeterminadas que respeten más a un modelo ideal de deber ser. Y todo intento de codificación respecto de saberes y conocimientos va a resultar siempre insuficiente. Se requieren ¿qué? Saberes teóricos, saberes de referencia al decir de los saberes disciplinarios, saberes también construidos desde las prácticas cotidianas, contextualizados, saberes desde las prácticas y acerca de las prácticas, saberes de experiencia, todos ellos, no como mera sumatoria, sometidos a discusión y crítica. Además, saberes de integración, es decir, saberes intermediarios, saberes herramientas para leer, herramientas como herramientas intelectuales, para leer, analizar y escribir acerca de las prácticas y a su vez para enfrentar los imponderables del oficio. Saberes de la alteridad, acerca de ese otro radicalmente diferente con el que trabajamos, no solo porque hoy aparezca así con asiduidad el discurso acerca de la diversidad, siempre estamos ante un otro que es radicalmente diferente a nosotros. Por eso los saberes de la alteridad se constituyen como un contenido imprescindible, como un saber imprescindible a los docentes. Saberes a los que es necesario remitir en un oficio en el que el interlocutor humano exige, que poco sabemos a veces de eso, ¿no? Estar receptivo a sus señales, a sus gestos, porque la docencia nos formamos como que toda retroalimentación, todo feedback, todo ida y vuelta posible en la enseñanza tiene que ver con el encuentro con la palabra, y no es así. Ya desde sabemos que los sujetos son activos, están pensando, están generando ideas, pensamientos, ilusiones, emociones en relación a aquello que es objeto de conocimiento, aunque no lo verbalicen, aunque no lo expliciten, aunque no lo expresen. Entonces, en un oficio en que el interlocutor humano nos exige eso, una sensibilidad peculiar que nos permita registrar sus gestos, las señales, los indicios que nos aporten la inmediatez, que supone una ética de las situaciones singulares desde las cuales interrogar las relaciones que establecemos con él. También, no el otro en sentido singular e individual, saberes acerca de la contemporaneidad, posibilitadores de la comprensión de los problemas y debates más importantes de la cultura de nuestro tiempo, saberes posibilitadores de un compromiso con la realidad epocal, saberes acompañados de lo que diversos autores, fundamentalmente franceses, canadienses, han trabajado mucho en esta línea, como lucidez, probablemente lo leyeron, Perrenú habla mucho de ello también, ni que hablar, Medier.
que en mi traducción personal tiene el sentido. A ver, ¿qué sería lucidez en un maestro, un profesor? Estar atentos, alertas, disponer de una sensibilidad teórica y metodológica, una posición de reflexividad permanente frente a las propias prácticas, que a su vez le exige, para comprender al otro, una mayor comprensión de sí mismo, menos fugitiva, ¿no es cierto? Es decir, comprender al otro es posible también en la medida que puedo comprenderme a mí mismo, mayor conocimiento de sí, digamos, en la línea Foucaultiana. Ello significa la puesta en tensión de esquemas de acción, de hábitus, seguro muy conocido como concepto en el sentido de Bourdieu, como sistemas de percepción, representación, apreciación de lo real, hechas cuerpo y lenguaje, sobre las cuales no estamos reflexionando, pero que están fuertemente interiorizadas y que determinan nuestras formas de pensar, de sentir, de actuar. Trabajo de larga duración, o sea, porque si estoy hablando de poner en tensión esquemas de acción, hábitus, no es una cosa que se logre a corto plazo. De larga duración, trabajo incierto y frágil, inmenso trabajo personal que haga posible reconocer y tolerar nada más y nada menos que las propias contradicciones, reconocer nuestra propia incompletud, ¿no es cierto?, nuestra propia imperfección como seres humanos. En suma, una manera de ejercer la crítica, no como una, cuando hablo de crítica, como una justificación autocomplaciente, sino como procesos de objetivación que necesariamente requiere siempre de otros, del papel del colectivo, que es habilitador de procesos, nuevamente desde Bourdieu, de autosocioanálisis. Es decir, Bourdieu dice, bueno, no es reflexión sino una reflexión, sino una vuelta sobre uno mismo. Es inexorable, ¿no es cierto?, para un mayor conocimiento de uno mismo y desde allí de los otros volver sobre uno mismo. Pero ese volver sobre uno mismo, ese retorno reflexivo que me permite espejarme, me espeja, pero en los otros, ¿no es cierto? Entonces requiere de instancias junto a otros como referentes autorizados con quienes opero a nivel del socioanálisis. Por todo lo señalado, formarse, el título de mi libro, que creo que no hace falta aclararlo, cuando me formo, no puede, eso no quiere decir para nada volver a eso de que aprendizaje y una enseñanza todo es lo mismo, que yo desde el lugar de formador, ¿no es cierto?, formo y el otro también me forma a mí. No estoy hablando de eso, estoy diciendo que al formar a otros me formo. No puede limitarse, decía, el dominio de principios o de técnicas que se aplican, o sea, la fórmula aplicacionista en la que, bueno, yo particularmente y muchos de los que están aquí, no sé si todos los más jóvenes se formaron. Tampoco un ejercicio aleatorio que se invente en cada momento o una estrategia para lograr ciertos resultados. Exige ser configurada sobre saberes que necesariamente asocien contenidos de una formación general de corte humanístico, es decir, ya voy sobre eso, contenidos de formación general de corte humanístico, los específicos de las disciplinas, las áreas, los campos de conocimiento en los que se trabaja y aquellos de orden pedagógico-didácticos orientados a la comprensión del acto de enseñar en sus múltiples dimensiones. Digo esto, y recién me estaba por cortar porque no sé aquí, y pido disculpas, pero no conozco demasiado sobre los procesos, los procesos de formación en Uruguay, pero en Argentina la disputa sobre por dónde camina la formación pareciera pasar entre el dominio de los contenidos específicos según los niveles, lengua, matemáticas, ciencias sociales, naturales o las disciplinas en el secundario y lo pedagógico didáctico, que en las versiones aplicacionistas constituyeron lo que nosotros denominamos el baño pedagógico, un par de materias pedagógicas
casi generalmente al final, a insuflar algunos contenidos pedagógicos didácticos que permitieran ver qué se hace con esos contenidos a la hora de estar en la enseñanza. Hoy, por la complejidad, por que el mundo contemporáneo está planteado, por los signos de época, por las problemáticas conflictivas, antiguas, situaciones que tenemos que enfrentar frente a la enseñanza, por la diversidad, la fragmentación, ¿no es cierto?, las desigualdades, hace falta, son necesarios e imprescindibles otros saberes. En la formación de maestros, yo decía, hace falta una formación humanística, es decir, hace falta tener elementos de sociología, de antropología, de filosofía, en fin, de cantidad de materias que fueron relegadas en muchos casos de los procesos de formación de docentes, pensando de que lo que se trataba era de enfatizar el dominio de contenidos y algunos elementos instrumentales de orden pedagógico didáctico. Estos saberes complejos, amplios, requieren ser organizados teóricamente y puestos en circulación para ser estudiados y debatidos por quienes por quienes se preparan para la docencia y por quienes, ya insertos en ella, buscan significados diversos a sus prácticas. Saberes a construir también por los propios docentes, que como intelectuales, porque si su trabajo es intelectual, es esencialmente con el conocimiento, no podemos decir que no se trata de un trabajo intelectual, debieran participar en su generación y además desarrollo en el tiempo. Excluir a los profesores de la producción de nuevos conocimientos acerca de la transmisión y relegarlos tan solo a la producción de un discurso reproductivo sería limitarlos a una función puramente instrumental, más allá de todo discurso retórico acerca de la profesionalización. Yo enfaticé transmisión porque estoy reivindicando hoy, en los nuevos debates en el campo pedagógico, por suerte, vuelto sobre la filosofía, el lugar en la enseñanza de la transmisión. Es nuestro lugar como mediadores en procesos de transmisión de lo que la cultura y la sociedad en la que vivimos ha producido. Participar en la construcción de conocimientos significa, entonces, aprender a reflexionar sobre la base del diálogo, del trabajo colaborativo y de apertura a la crítica en contraposición a una cultura profesional que lleva la marca de una cultura del trabajo sustentada en el aislamiento, a puerta cerrada, en la soledad. En este sentido, la perspectiva de reflexividad que orienta estas propuestas no puede traducirse en una autojustificación complaciente que termine salvaguardando el statu quo. Se trata, al decir, Castoriadis tiene una expresión muy linda, que me vino bien cuando ven, ahí está la teoría, cuando yo digo, ¿cómo hago para sostener que me importa en la profesionalización de los docentes recuperar el concepto de reflexividad que fue tan banalizado, porque parecía todos somos reflexivos y críticos? Como yo hoy comentaba, cuando desde el primer grado el maestro decía, ahora investigamos. Y entonces investigación se volvió cualquier cosa, ¿no es cierto? Por eso lo de indagación. Castoriadis dice, incluso hay un texto que dice, ¿qué tanta preocupación por la reflexividad si los docentes, los maestros y profesores son reflexivos por naturaleza? Y Castoriadis, que trajo Instituciones de la Sociedad, un libro que si les cuesta no se preocupen, yo lo tuve que leer 5 veces para entender lo que quería decir, no sé, pero en esto fue magistral para ayudarme a entender. Dice, nadie es reflexivo por naturaleza, ser reflexivo por posición. ¿Qué quiere decir? Que asumir una actitud de reflexividad y más de reflexividad crítica y contextualizada requiere que uno se asuma
en una particular posición de reflexividad que hay que construir, que es sumamente difícil. ¿Saben por qué? Porque lo primero que exige es ponerse en cuestión a uno mismo, y eso hay que aguantárselo. Ya la culpa no la tienen otros, porque yo decía, en la enseñanza, a ver, siempre hay una conflictividad y una problematicidad enorme que tiene que ver con las políticas del Estado, con problemas de orden institucional, sí, lo macro, lo meso, y eso uno lo puede objetivar con mucha facilidad. Cuidado que no se interprete mal, eso genera tensiones, genera problemas, a veces interferencias en nuestro trabajo cotidiano, pero lo más difícil es asumir las tensiones que se generan en el microespacio del aula, donde nosotros tenemos la posibilidad de operar y decidir por dónde vamos a caminar, pero para ello hay que resolver nuestras propias contradicciones, y eso, cuando el espejo nos devuelve, ¿no es cierto?, algunas cosas que tensionan incluso nuestras seguridades, nuestra propia constitución identitaria, no son difíciles de acoger, ¿no es cierto? Por eso yo decía, no es una contemplación sosegada. De todos modos, invito a ella, porque cuando uno aprende a hacerla, el placer es inmenso. Cuando uno puede darse a indagar y estudiar las propias enseñanzas y reconocer dónde están los puntos de quiebre, de fractura, de conflicto, y resolverlos, bueno, uno siente que llegó al cielo. Bueno, esto es lo que no tengo que hacer, ¿ven? Porque si yo me empiezo a apasionar y voy, la feria de prácticas no se puede hacer. Entonces, un profesorado orientado a la indagación, que es lo que estoy sosteniendo, significa primero, ampliar los registros del acontecer cotidiano en las aulas. Ampliar los registros, porque uno abre la puerta de una aula, en 5 minutos ya dice algo acerca de lo que allí está aconteciendo. Esos son juicios que, como veredictos, inhiben la posibilidad de pensar sobre la enseñanza. Entonces, si yo estoy hablando de un profesorado orientado a la indagación, lo primero que hay que hacer es desmontar esos registros, ¿no es cierto?, que son veredictos que inhiben esto, la posibilidad de avanzar en esta línea de indagación. Ay, sí, gracias. Qué bien. Esto no tiene que ver con la autoridad, yo ya estaba por poner, pero viste cómo. Gracias. Muy bien, me hace falta. Eso quiere decir estar atento a un registro, se deben haber dado cuenta. Que como por supuesto estoy nerviosa, porque uno siempre está, como cuando uno está acá, está nervioso, porque si uno lo que hace acá lo hace fundamentalmente en relación a un otro, y a uno le importa la resonancia de lo que uno hace aquí genera en el otro, entonces no hay modo de no ponerse nervioso aunque uno tenga 100 años de práctica profesional. Difícil. Bueno. Entonces decía, ampliar los registros significa, yo trabajo mucho desde lo socioantropológico, lo enseño, no tenemos tiempo de trabajarlo, las etnografías educativas, estar atentos a señales, indicios, las hay, pero si ustedes hacen un retorno reflexivo y vuelven a imágenes de su aula, siempre hay señales, hay indicios imperceptibles muchas veces. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer que categorías heredadas delinean en nosotros prefiguraciones en muchas ocasiones homogeneizantes, que en tanto anticipaciones nos dificultan la posibilidad de advertir formas de manifestación de lo singular respecto tanto de las situaciones como de los sujetos. Por ejemplo, un indicio ceño fruncido no quiere necesariamente decir que no están de acuerdo conmigo o que no se entiende lo que digo. Ceño fruncido dice muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, si yo construyo atenta a esa señal una
hipótesis es una hipótesis, es una inferencia, es una conjetura, es solo eso, ¿no es cierto?, que tendré que verificar, y la única validación es con el otro. Reconocen entonces que estas categorías por ahí no nos dejan ver, no nos dejan abrir la mirada, no nos dejan ampliar nuestros registros, dificultan esto, las formas de manifestación de lo singular. Entonces, ¿qué hay que hacer? Problematizar lo que aparece en la superficie, y eso es solo posible desde una sensibilidad teórica y metodológica que nos permita reconocer lo que suscita en nosotros, ¿no? Y ahí poner en marcha también, no solo razones, emociones, sentimientos, lo que suscita en nosotros la experiencia en cada momento y lugar. Además, lo más difícil, desabsolutizar nuestros parámetros. O sea que las referencias teóricas que tenemos a veces no alcanzan para comprender, para interpretar lo que acontece. Y hay que construir nuevos conocimientos para poder entender el verdadero significado de estas manifestaciones de lo singular, de lo local, de la diversidad. Entonces, ¿y por qué? Para poder apreciar el universo de significados que construyen los sujetos en cada caso. Entonces, ¿qué es esto? Complejizar la mirada, desde la mirada, las lecturas, si quieren, al límite de nuestras propias visibilidades. Hacer una lectura del acontecer para enunciar los problemas de modo nuevo. Posibilitar así un cambio, ampliar los registros de la cotidianeidad. Y eso, ampliar los registros de la cotidianidad, quiere decir nada más ni nada menos una frasecita que por ahí se repite mucho y que no está claro. ¿Qué significa desnaturalizar lo que fue naturalizado? Es decir, que después de tantos años, porque los que estamos acá, ¿cuántos años llevamos en el sistema? Terminamos por naturalizar. Naturalizar quiere decir por considerar normal lo que no debe ser naturalizado, ¿no es cierto? Aquello que tiene que preocupar, aquello que nos tiene que interpelar, ¿no es cierto? Entonces, para ello es necesario educar la mirada. Esto significa una suerte de práctica de investigación crítica que permita traspasar los límites de nuestra perspectiva, de todas las perspectivas, la nuestra y la de toda la teoría que ande por allí, si no alcanza para dar cuenta de las realidades de los sujetos en relaciones a los cuales estoy trabajando, que nos acerque a la realidad con sus diferencias, aunque ellos disloquen nuestros propios puntos de vista, sí, que los disloquen. Meris dice, hay que ponerlos bajo sospecha. Sí, señora, aunque para nosotros sean verdades absolutamente fundadas. Entonces, desplazar la propia mirada es la única manera de abrir un camino para miradas nuevas. Es aumentar la distancia crítica, y eso implica una actitud que no juzga, que no lleva ante un tribunal, el tribunal de la razón, que no interpreta ceñido una perspectiva determinada, que no evalúa contrastando con una previsión. Se trata de una mirada más amplia y más clara, que exige la suspensión del juicio como calificación por la negativa o por la positiva, y que implica una clase de espera generosa. De ese modo, advertir desde procesos de análisis respecto del trabajo en las aulas, de enseñanza, las más diversas formas de manifestación en la misma, y en relación a ellas sus dimensiones, las dimensiones implicadas. Por lo mismo, se requiere asignarle entonces otro contenido al registro al registro del acontecer, y más allá de prefiguraciones y modelizaciones, quebrar las profecías que se autocumplen, la sensación persecutoria del que es mirado como del que mira, del que es observado como del que observa, la sensación de la prioridad de la falta, lo que no salió bien, lo que mejor hubiera sido que se hiciera de otro modo. Todo aquello que concluye en muchos casos por parte de maestros y profesores en acabar con su disfrute,
en terminarle la posibilidad de que el deseo, su pasión, su pulsión por su práctica tenga algún lugar en el trabajo cotidiano. Hacer énfasis entonces en nuevas maneras de pensar la enseñanza. Así como respecto de los registros, también es necesario pensar en nuevas maneras de reconstruir la experiencia como memorias de experiencia, que requiere, tengo que ir cerrando, requiere formas expresivas diferentes. Aquí la narrativa juega un papel central. Solo voy a decir que esto requiere planteárselo en términos de una vuelta libre sobre las clases. Si no es una vuelta libre sobre las clases, sino que es una vuelta también persecutoria, ¿no? A ver, ¿qué no me salió bien? No tiene ningún resultado. Entonces, tiene que ser un discurrir despojado de la propia censura, ¿no es cierto?, que se encuentre, como decía, con puntos de quiebre, de conflicto, ¿no es cierto?, que los resitúe, los resignifique. Jackson, a quien admiro, dice: porque la positividad y la negatividad están en nuestras prácticas entremezclados, tanto como la positividad y la negatividad están entremezcladas en nuestras vidas. Bueno, a ver, había notado algo sobre la importancia de la escritura como documentación, ¿no es cierto? Eso, lo que implica autorizarse para escribir acerca de las prácticas a partir de tener un vínculo placentero sobre esta actividad y lo que significa, lo que naturalmente requiere autorizarse y ser autorizados. En ese lugar es donde yo coloco el análisis didáctico de las prácticas de enseñanza como una herramienta intelectual. ¡Wow! ¡Qué mal cálculo del tiempo! Menos mal que yo digo que no hay apertura, desarrollo y cierre, ya más. Entonces, a ver, estaba diciendo que lanzarse a documentar, autorizarse y ser autorizado desde una posición donde la indagación y la intervención estén totalmente articulados, lo que significa también que los maestros y profesores, no solo porque se digan los discursos, ¿no?, se les restituye una posición pública autorizada. Eso también algún día se tendrá que asociar, por cierto, con la remuneración que tenemos por nuestro trabajo. Quiero decir que en este punto no solo me di a la tarea de construir un dispositivo de formación, porque pienso que documentar las experiencias no alcanza. Para mí, la etapa previa es la de analizar didácticamente las propuestas de enseñanza. Y eso es un dispositivo que reclama un modo particular de operar en la relación teoría-práctica, que permita, sí, después reconstruir conocimientos sobre la enseñanza y traducirlo en escrituras pedagógicas por parte de los docentes. Esto requiere una cultura institucional, una gramática institucional de otro tipo, con temporalidades que permitan que los maestros y los profesores se reúnan en sus propias instituciones como comunidad de prácticos para analizar y reflexionar sobre las prácticas, y requiere equipos directivos formados, preparados para operar como interlocutores válidos en estos procesos de reflexión, de análisis sobre las prácticas de la enseñanza y de documentación de las prácticas. Y por fin, no voy a exceder ni muerta, voy a cerrar. Generalmente hay una cosa con esto de la narrativa que hago, porque hablaba con Sonia, desde luego, la literatura tiene cosas tan maravillosas para decir
en un lenguaje que uno nunca encontraría en el campo de lo pedagógico, mucho mejor que lo que yo estoy diciendo. Y bueno, por ejemplo, estaba pensando sobre la mirada, lean La casa de la mirada de Octavio Paz, lo que dijo Bertolt Brecht sobre lo que significa descotidianizar el cotidiano, o lo que Picasso escribió sobre la pintura, que tiene mucho que ver con, no, pero no extemporáneamente, para como enchufarlo, como uno dice, la innovación tiene que ver con traer PowerPoint, por eso a propósito yo lo uso en la enseñanza, pero no esta cosa de power, que parece que la gente lo único que hace es ver que está puesto en el power y no tiene la posibilidad de un mínimo proceso reflexivo sobre lo que está escuchando, una mínima asociación con los procesos de su práctica. Bueno, la idea de educar, la idea de formar y a la vez de formarse en la tarea de educar, convoca a sorprenderse, a añorar lo imposible y buscar su facilitación. ¿Cómo? Apostando siempre a potencialidades no visualizadas. Esto significa, de una parte, una lectura que no cristalice en un diagnóstico. Requiere la incomodidad de pensar una y otra vez, incluso sobre lo mismo. Habilitar la pregunta por el futuro, asumiendo lo inesperado, en procura incluso de lo improbable. Constituirnos en artesanos de mutaciones impredecibles y siempre, junto a otros, en inventores de mundos posibles. Y María, mi maestra, dice, a ver, por la formación que recibimos y por esa tendencia por ahí en algo que caracteriza las prácticas, que es la inmediatez, ¿no? Porque uno dice, yo lo que mis hijos hicieron conmigo no lo vuelvo a hacer, ni muerto. Uno dice, lo que tal o cual profesor no, pero cuando uno está ahí al frente, en la inmediatez, en la impredictibilidad que caracteriza la enseñanza, cuando menos se dio cuenta, uno sacó a relucir lo que en ese largo recorrido de la escolarización interiorizó. Entonces María dice, si un peón de ajedrez no sabe que puede hackear al rey, no lo hackea. Los invito que, en tanto docentes como peones de la cultura, hackeen al rey. Muchas gracias, Gloria. No me gusta desempeñar este papel, pero de verdad quisiéramos seguir escuchándote, pero podemos tener ahora unos minutitos para hacer alguna pregunta y algún intercambio. Sí, y que yo te lo pedía, así que está bien que me hayas cortado. Están nuestras compañeras con micrófono, podemos hacer una o dos preguntas para poder conversar un poco sobre esta temática de la práctica docente, de la formación docente, de la gestión docente en los centros educativos, de cómo mejorar las prácticas. Así que quien desee hacer alguna pregunta, ya por allí, que se presente, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Hernández. Yo soy docente del Colegio San José. Y quería preguntarle, porque usted recién hablaba de la naturalización de las cosas y nombró a Brecht, y él habla mucho del extrañamiento, ¿no? Y me preguntaba, porque yo siento que debe haber como una gran en lo sensible, ¿no? En esta cuestión de no solo de mirar, sino de ver más allá al otro, ¿no? Y me pregunto el cómo, o sea, qué rol debería jugar lo institucional y lo estatal en esa educación, creo yo, que se necesita para acceder a lugares un poco más particulares del otro individuo que tengo enfrente, ¿no? No sé si fui claro. Sí, está fantástico. Esto es una postulación, es una reflexión, me gusta. Está fantástico. Vamos a hacer alguna otra pregunta y después Gloria No completa. sé si me voy a... Está completo.
compleja, para que después me la acuerde. Bueno, entonces... muy cortito, porque es que Pablo tiene razón, porque ya me vio hoy, con una pregunta puedo estar 2 horas. Porque algo que no dije, nadie puede enseñar ni formar a otros en la enseñanza si no es un apasionado de la enseñanza. Y yo, qué sé yo, no sé, me voy a morir en la escuela. Soy una apasionada y poco, creo que en lo que dice hay cantidades de ideas, voy a ser sencilla. Bertolt Brecht dice, no digan nunca eso es natural. A ver, cuando él dice descotidianizar el cotidiano, por ahí lo tengo, lo había traído a mano, pero nada de eso. Y totalmente de acuerdo, profesor, Octavio Paz dice, para ver hay que crear. No solo los ojos, dirigir la mirada, hay que crear, ¿no es cierto? Entonces, totalmente de acuerdo en que no se trata solo de una formación desde lo intelectual, sino que hay que trabajar profundamente el plano de lo sensible. En todos, por el lado que se mire, cuando digo lo sensible, el arte, la música, la poesía, la literatura, dejar que penetre el arte, la manera de ser. Hay que trabajar el plano de lo sensible. A ver cuánto se incluye en la formación de docente el trabajo sobre su propio cuerpo. Gente, a ver, que alguien que esté aquí me diga que nosotros no trabajamos con el cuerpo. Exponemos y nos exponemos. Entonces, si no hay un trabajo sobre el propio cuerpo, ¿no? Y eso es movilizante. Encontrarse con la mirada del otro. Una práctica social necesita en el intercambio no solo de la palabra, de la mirada, que el otro me autorice, me reconozca. Un docente, la autoridad lo va porque la institución lo pone como autoridad, pero no se siente autorizado si las miradas de los otros no lo autorizan para sostenerse en este lugar. Entonces, profe, yo creo que usted tiene mucho para decir, seguro hay que capitalizar esos conocimientos. Sí, hay que formar en lo sensible. Si me pregunta cómo, complementariedades creativas. No hay ninguna disciplina, materia sola que pueda formar, unir el arte con la filosofía, el arte con la antropología. Se podría dar un curso entero. ¿Alguna otra pregunta? O reflexión. ¿O reflexión? Deben querer hablar. Hay, por acá y por allí. Mientras se acerca el micrófono, le queríamos... Ahora llegó. Sí, adelante. Buenas tardes. Yo pertenezco al Consejo de Educación Técnico Regional, soy maestro técnico y ahora estamos viviendo una sociedad actual en la cual estamos tratando de cambiar los efectos secundarios de lo que nos dejó Ford con su famosa formación para trabajar en las cadenas de producción. Entonces, siempre tenemos que pensar en destruir para construir. Capaz que la visión suya en la parte de la evaluación es muy interesante y trabajar en las asignaturas en forma más conjunta para tratar de verlo al individuo más integralmente. Tal vez no sé si me puede responder la pregunta. Sí, perfectamente. O haga un nuevo libro. Sí, perfectamente. Nada más que haber venido rápido, porque yo también sé que es muy importante respetar el momento de ustedes de presentar su experiencia. Yo no destruyo. Ahí marco una distancia, yo digo proximidades y distancias siempre. No hay que destruir, hay que deconstruir. A ver, yo no hago polvo una clase, yo tomo la clase como material valioso, sensible, la deconstruyo a partir de un registro lo más pormenorizado sobre ella, pensando que hay algo seguro en toda clase que se puede utilizar como plataforma de sustentación para empezar el diálogo con el otro, ¿no es cierto? Entonces, en vez de destruir, deconstruir, ver qué es necesario, modificar, rectificar y sobre esa base ir transformando, generando propuestas alternativas. No sé si respondo porque encima no puedo ver quién me pregunta.
Acá adelante hay otra pregunta. Gloria, soy Sonia Escafo. Quería hacerte una apelación. Te mato si es difícil. ¿Podrías detenerte en ver las formas de registro como parte del proceso reflexivo? Una síntesis, aunque sea, para dejar eso en el pensamiento. Si me decís síntesis, quiere decir con lo que cuando en Argentina ya, porque no es Córdoba de donde yo soy, se dieron cuenta, ¿no? Bien de provincia, no soy de la capi. Digo, no porque sea ninguna estrella en el firmamento, sino porque ninguna porteña entendió que este tema ameritaba para ser trabajado teóricamente, lo cual me dejó todo el terreno libre. Yo tuve, a ver, y lo voy a decir porque es parte de mi historia, fui cesanteada de la Universidad Nacional en la dictadura militar, me quedé en Córdoba, creo que lo decidió mi marido, y pero no estoy segura. Y mis compañeras miren lo que es la historia, ¿no? Fueron muchos a México, todos se creían que yo también estaba en México. No fui nunca, siempre en Córdoba. Y entonces mamamos de los desarrollos del Sinvestar fantásticos en antropología y en educación, por eso siempre me peleo cuando digo las etnografías educativas no son una moda, ¿no es cierto? Entonces, lo que quería decir cuando dije del país, que creo que en mi país ya todo el mundo sabe, a Gloria no le hablen de sacar una planilla de observación. Bochazo. Las planillas que prefiguran categorías, ¿no es cierto?, que siempre son ideales. A ver, que yo también las usaba, no solo las usaba, fui asesora, enseñé en colegios, a ver, cada vez tenían más ítems, más categorías para registrar. ¿Y qué marcábamos? ¿Presencia o ausencia? A ver, si te puedo decir eso no, para mostrar que cuando uno dice la racionalidad tecnocrática no, y pasamos a otros abordajes, no lo está diciendo porque se engancha con una moda, porque no se puede dar cuenta de la complejidad de una práctica como la que trabajamos de ese modo. ¿Qué gano por este profe? Contenido, sí, adecuado a la realidad, no, pum, pum, cruz, sí, cruz, no. Entonces, sería el motivo de un curso, yo trabajo un posgrado en eso, porque para el análisis didáctico nosotros trabajamos sobre registros, muchos lo harán seguro, registros antropológicos, registros exhaustivos, densos, son descriptivos, no marcan una raya descriptivo-interpretativo al lado, no, descriptivos exclusivamente, de modo que la indagación es efectivamente colaborativa. Un director o quien sea, un asesor o un compañero va a observar a otro, lo que hace es escribe todo lo que puede. Lo que no puede, Elsie Rockwell, maestra en el punto, dice registro ampliado, lo completa, ¿sí? Entonces, ese es un material impresionante para el análisis didáctico sobre la práctica de la enseñanza. No me encuentro con una planilla que me pone presencia o ausencia que no dice nada, como a nuestros alumnos no le dice nada una nota que va sola, que no incluye un comentario sobre los criterios desde los cuales se coloca esa calificación. Leonel Pérez Domínguez, yo soy profesor de la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires y trabajo en la Comisión de Contexto Crítico de la UBA. Soy uruguayo. Sí. Mi pregunta es bien práctica. Estamos en la discusión permanente de los programas de la libertad de acción a los directores y a los contextos y a los grupos de profesores en diferentes áreas. ¿Qué opina usted sobre esto, profesora? Nosotros aquí tenemos programas nacionales, se está intentando darle libertad a los profesores, entre comillas, con alguna resistencia de diferentes lados. Incluso en los contextos críticos tenemos, tanto aquí como en la Argentina, diferentes contextos críticos. Aquí no es lo mismo el Cerro que Barrio Borro, en la Argentina no es lo mismo la Villa 31 que Felicidad, y deberíamos adaptar rápidamente los programas a los diferentes contextos. Claro, hay cuestiones, pero está bueno. A mí les agradezco, porque siempre
eso muestra que el conocimiento se construye con otros. A mí las cosas que están diciendo me dispararían para pensar un montón de cosas. A ver, si interpreto todo. Yo creo firmemente en sociedades democráticas en algo del orden de lo común, de lo cual tiene que hacerse cargo el Estado. Por lo cual soy partidaria de ciertos planteamientos comunes que lleguen a los más remotos lugares. Mi país, no quisiera calificarlo porque no conozco de Uruguay, pero mi país es un país profundamente fragmentado y segmentado. Sin embargo, yo que he trabajado sobre todo muy fuertemente en la formación de docentes, pero a partir de eso en los otros niveles, por la importancia por fin inusitadísima que en mi país ha tenido el campo de la práctica en la formación de docentes de primero a cuarto año, para todos los niveles del sistema educativo. Entonces, yo digo, eso del orden lo defiendo. Ahora, luego tiene que haber, ¿no es cierto?, redefiniciones desde lo jurisdiccional, desde lo territorial, desde lo local, desde lo institucional, ¿no es cierto?, imprescindibles, necesarias. Tiene que además formalmente las políticas públicas tienen que definir porcentuales que queden en manos de las jurisdicciones, de las instituciones, luego las instituciones de los propios docentes, ¿no? Y yo en eso, a ver, yo digo, es que para esto uno tiene que batallar, y si batallar no alcanza, hay que guerrear. Yo estaba en Córdoba en plena dictadura, después de unos años que no pude trabajar, me contrataron en un colegio secundario que había una Superintendencia Nacional de la Enseñanza Privada que nos venía así, superintendencia, venía de inspectora, y venía, perdón, lo poco, a reventarnos, a ver todo lo que, a ver el menor resquicio de lo que estaba mal. Y nosotros, ¿cómo le esperábamos? Con ver un poquito de lo apasionada que soy yo, nos reuníamos a ver cómo íbamos a fundamentar y defender a raja cincha lo que nosotros estábamos sosteniendo como parte de nuestro proyecto institucional, como derivación. Yo creo que las peores condiciones, el tema es que uno no le afloje. El tema, por eso yo decía, un docente diferente, un directivo diferente, que sea capaz de dar razón, de dar sentido a lo que hace, por qué lo hace, de sus propósitos, sus intencionalidades, ¿no es cierto? Entonces, defenderlo argumentando. La argumentación requiere información, la información requiere dominio de conocimiento, es decir, tener mucho manejo desde la práctica, pero también articulación con la teoría. Entonces, yo diría eso, no sé si respondo, profesor, pero como un ida y vuelta. De una parte, creo que me falta una cosa. Hay lugares en mi país, y lo digo, por lo que hay que pelear, donde las instituciones no tienen el privilegio que yo veo en el Santa Elena, que la batalla es dura, es muy dura, que no hay posibilidades desde los cuerpos docentes, desde los directivos, que es difícil, que a veces ni siquiera saben. Cuando en Argentina se les exigía que tengan un proyecto institucional, contrataban a alguien para que se los escriba. Terrible, tremendo. Tremendo cuando un proyecto institucional marca las notas identitarias, ni que hablar el curricular. Pero bueno, creo que en eso el Estado tiene que poner los máximos esfuerzos. Yo digo, en un aula el docente tiene que poner los máximos esfuerzos, no en el que sabe, en el que tiene todas las capacidades intelectuales para entenderle de inmediato y que quizás se las podría arreglar sin el docente. Sus esfuerzos tienen que estar en el que o aprende en la escuela o no lo recibe en ningún otro lado. Y el Estado tiene que potenciar sus esfuerzos en los sectores más adversos, ¿no es cierto?, de mayor adversidad, colaborar, ayudar en formación, en apoyo. Bien, por suerte Gloria se queda con nosotros, sí. Va a recorrer los stands y vamos a tener posibilidades de dialogar específicamente sobre cada una de las prácticas que están planteadas. Hacemos ahora un corte, los invitamos a un café abajo y una sorpresa. Les pedimos que en la medida que puedan rápidamente liberen el salón, así dejamos
el tiempo para que el personal de Intendencia complete los stands para continuar. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.